y queremos que en esta mañana sigamos disfrutando la presencia del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias y honramos tu nombre por lo que tú eres. Eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios lleno de misericordia, Señor, que aunque nosotros seamos infieles contigo, tú no cambias en tu fidelidad, tú permaneces siendo fiel en todo tiempo. Y hoy, Señor, es un buen tiempo para podernos reunirnos como iglesia en este lugar, para exaltarte, para glorificarte, Señor. Te hemos adorado, exaltado a través de cada alabanza, pero también, Señor, a través de cada siembra traemos un poco de lo mucho que tú nos das todos los días. Gracias, porque siempre estás al pendiente de todos aquellos que confían en ti. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que la gracia de tu Santo Espíritu esté llenando nuestros corazones de Él, y que por medio de tu palabra, Señor, seamos bendecidos, seamos llenos del Espíritu Santo, para ser guiados conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia. En el nombre de Cristo te damos la gloria, Señor. Amén. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, dice la palabra de Dios así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. El 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Continuamos viendo el libro de los Hechos. Hemos enseñado de la importancia de seguir una secuencia, una serie de cada libro de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque es la única manera, yo creo que de que podemos comprender el concepto realmente de lo que tal escritor está hablando. Por ejemplo, el libro de Hechos, ¿quién lo escribió? Lucas. Y nosotros hemos leído el Evangelio de Lucas, y hay muchas cosas de que Lucas habla en el Evangelio de Lucas, y también en la forma de cómo se escribió el libro de los Hechos, va de la mano. Por eso es la importancia de las predicaciones, de una secuencia. Y hoy vamos con la parte número 6, y el tema: la iglesia madura en medio de la presión. Hoy estaremos viendo sobre la organización y martirio de los primeros cristianos. He escuchado muchas veces decir sobre una idea, y que es muy peligrosa, y que esta idea está totalmente equivocada, donde muchos creyentes piensan que una iglesia que está llena del Espíritu es una iglesia que no tiene problemas. Así muchos piensan. Dicen: bueno, es que en la iglesia hay problemas porque los hermanos no están llenos del Espíritu Santo.
Pero esa es una falsedad. En el contexto que tenemos hoy, destruye ese pensamiento, ese mito. ¿Por qué razón? Porque en Hechos 6 encontramos a una iglesia que es llena del Espíritu Santo, donde había muchos milagros, donde lo sobrenatural de Dios se veía a diario, porque la iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino crecía poderosamente, experimentando grandes milagros. Pero aún así, la iglesia llena del Espíritu Santo, creciendo, pero aún así estaban enfrentando conflictos internos como hermanos. Había desafíos en la organización y sobre todo había una persecución moral. Y todo esto nos lleva a una verdad que es fundamental y que es la siguiente: que la iglesia sea madura, eso no significa que no habrá problemas dentro de ella. Eso no significa que no habrá pleitos. No significa que no habrá crisis, sino la manera que la iglesia responde a ellas. Es donde se ve la madurez. Cuando en la congregación hay problemas, hay conflictos. No hay conflicto porque una iglesia sea carnal, porque sea inmadura. No, puede ser madura. Pero la madurez de la iglesia se ve en la manera que alguien responde al problema, a la situación que alguien está provocando. Una iglesia llena del Espíritu Santo no solo crece con poder, sino que también en orden, en servicio, fidelidad hasta la muerte. Los primeros cristianos estaban creciendo en número, estaban llenos del Espíritu Santo, pero también cuando vieron un desorden, dice, bueno, no es justo que los que predicaban también siguieran sirviendo las mesas. Dice, ok, vamos a pedir a los hermanos. Pero 7 varones, hermanos fieles, llenos del Espíritu Santo, confiables, empezaron a poner un orden y a llamar al servicio y a la fidelidad, no solamente un tiempo, sino hasta la muerte. Es decir, yo no puedo servir a Dios por una semana, por un mes, por un año. No, el llamado al servicio y a la fidelidad es hasta que la muerte te lleve. Hasta entonces, veamos que cuando hay un crecimiento, también hay fracturas internas. Hemos vivido experiencias donde ha habido crecimiento en la congregación, pero ¿qué sucede en el crecimiento? Hay fracturas internas entre los mismos hermanos. Pero eso no significa, como decíamos, que los problemas están porque la iglesia es carnal. No. Dice Hechos 6:1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué hubo? Murmuración. ¿Y qué es la murmuración? A veces falso testimonio, chismes. Dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿No ha pasado eso en las congregaciones? Mira, es que solamente veo que le dan a la hermana fulano, al hermano, pero acá ni caso nos hacen. ¿Qué hay? Murmuración. Pero eso no significa que la murmuración está porque no están llenos del Espíritu Santo o son carnales. No, simplemente porque así tiene que ser, porque así lo enseñó el Señor. Ahora, el crecimiento, mire, el crecimiento no crea el problema, lo deja al descubierto.
Aquí, en esta iglesia, había fractura étnica, cultural. ¿Quiénes eran los hebreos? Eran judíos nacidos en Judea, Galilea, que hablaban el arameo, que era la cultura local, que vieron a Jesús en persona. Pero también habían los helenistas. ¿Quiénes eran? Los griegos. Era una mezcla. Estos eran judíos que nacieron fuera y su idioma era el griego. Una cultura más grecorromana, que regresaron a Jerusalén en su vejez. Y la tensión ya existía desde antes del Pentecostés. Hermanos, con 120 personas no se notaba. Es como por ejemplo aquí, los 60 o los 80 que seamos, pues no se nota. Pero ya cuando hay un crecimiento, cuando esto se duplica, ya el favoritismo sale a flote. Y es lo que sucedió. Las viudas hebreas comían, las viudas helenistas no comían. ¿Por qué razón? Bueno, no era necesariamente porque ellos eran malos, no, sino que no las conocían, sino que ellos decían: yo no conozco a esta viuda, no es de mi barrio, o la otra tampoco la ubico. Por eso una congregación de 3,000, de 5,000 asistentes, es complicado reconocer a todos. Es complicado. Eso es lo que estaba sucediendo aquí en la iglesia primitiva. Hermanos, el mismo crecimiento que celebramos muchas veces es el que expone nuestras debilidades. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Esto no era un crecimiento, un descrecimiento, era un crecimiento. Pero junto con el crecimiento surgió la murmuración. Cuando en la congregación se está multiplicando, hay un crecimiento, hay que esperar que viene también la murmuración. Pero esto no es porque algo se esté haciendo mal, sino que hay malos entendidos, o porque alguien dice: es que yo no quiero ayudar a aquel o al otro. Es que realmente cuando se multiplica el lugar, como decíamos, 5,000 asistentes, es complicado. Ahora, ¿y quién están en conflictos aquí? Los judíos helenistas, que tenían influencia griega. Estaban los judíos hebreos, los de la tradición más conservadora. Y el problema específico, ¿quiénes eran? Las viudas. Siempre va a haber un problema central en la congregación donde va a surgir la murmuración. Y en el contexto social y cultural, las viudas eran el grupo más vulnerable. No había sistema, no había seguridad social, estaban completamente abandonadas. Esas viudas dependían totalmente de la comunidad de la iglesia. La iglesia se encargaba de mantener a esas viudas. Y cuando empezó a crecer la congregación, se empezó a notar esto. Ahora, la iglesia es redimida, pero no es perfecta. ¿Sabía usted eso? La iglesia es salva. Los cristianos somos salvos, pero no somos perfectos. Levante la mano a alguien que diga: pastor, yo sí soy perfecto. No lo hay. La iglesia es espiritual, pero aún compuesta por seres humanos. ¿Cuántos humanos hay aquí? Levante su mano. Gloria a Dios. Entonces somos imperfectos.
Juan Calvino dijo: mientras la iglesia peregrina en la tierra, nunca estará libre de imperfecciones. Mientras estemos aquí, vamos a cometer errores. Calvino estaba peleando contra dos errores opuestos. Número uno, los perfeccionistas. A esto se le conoce como anabatistas. ¿Quiénes son ellos? Ellos son conocidos por su estilo de vida tradicional y la separación de la tecnología moderna. Hay muchos cristianos que no usan celular, no usan redes sociales, no ven televisión, porque dicen que eso es mundano, es del mundo. Esos son muy exagerados, son radicales, y que estas personas se salían de la iglesia porque ellos en todo tiempo veían pecado en la iglesia, pero menos veían pecado en ellos. Fíjense qué contraste, ¿no? Y Juan Calvino hace este comentario por esta situación. Entonces estos perfeccionistas se salían de la iglesia buscando una iglesia pura, solo de santos, que realmente nunca la van a encontrar, porque mientras la iglesia esté en la tierra, es una iglesia imperfecta. Está como aquel, dice, que llegó a la iglesia, al lugar, y todo le olía mal. Dice: no, aquí la iglesia huele mal, dice, huele mal. Y se va y va a otra iglesia y dice: oye, aquí también huele mal, dice. Ya como a la tercera iglesia le dijo, ya lo comentó con una persona: oye, es que ando buscando la iglesia, pero donde quiera que he ido se huele mal. Dice: hermano, de que llegaste sentí que huele mal. El problema era él, que tenía una infección. Así muchos cristianos andan buscando una iglesia que huela totalmente bien, que no huela mal, pero mientras la persona siga con esa infección de pecado, no arrepentimiento, seguirá oliendo mal por el pecado. Dos, este tipo de creyente también estaban los llamados desesperados. ¿Quiénes eran ellos? Eran personas que veían el pecado en la iglesia y concluían diciendo: bueno, si hay pecado aquí, entonces no es la iglesia de Dios. Hermanos, entonces la iglesia de Dios no existiera en la tierra. Pero gracias a Dios que la misma palabra de Dios dice que mientras la iglesia, el cristianismo, esté en la tierra, es imperfecto. Hermanos, la iglesia es peregrina, aún no es triunfante, no. Y Calvino distingue dos estados de la iglesia: la iglesia militante peregrina, donde nosotros aún estamos en batalla. ¿Cuántos tuvimos batalla en estos días? Todos. El hermano Batalla hasta tiene su apellido Batalla, porque él batalla todos los días. También nosotros batallamos todos los días, caminando, cayéndonos. ¿Cuántos se cayeron en esta semana? Hablando espiritualmente. Dirán: pastor, yo no mintió en esta semana. Patrón, llegué tarde porque el camión pasó tarde. No, porque te quedaste dormido. Ya mintió, cayó. Ahora, ¿cuál es la iglesia triunfante? Es aquella que estará en el cielo sin mancha ni arruga. Ahorita la iglesia tiene muchas manchas, mucho paño, tiene muchas arrugas. Vamos a comprobarlo. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, ¿cuándo será ese momento? Será en el momento que la iglesia sea llevada a los cielos. Entonces esto corruptible será incorruptible, será perfecta, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero mientras la iglesia, el cristiano, esté aquí en la tierra, hermanos, vamos a estar fallando. Pero en cada falla tenemos que correr al perdón. Por eso la vida del cristiano es de un arrepentimiento de todos los días, de todo lo que las desobediencias. Mientras estemos en la tierra, estamos en proceso. No estamos sin vitrina, En la vitrina está todo cerrado, con vidrio, ni el polvo le entra. Pero andamos caminando. Por ejemplo, en Hebreos 11:13 dice que confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué lleva el peregrino? Lleva polvo, sudor, ampollas. Decir que no, esto es negar que estamos caminando. 3, hay trigo y hay cizaña hasta la siega. En Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, los siervos dijeron: ¿arrancamos la cizaña? El Señor dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Jesús aconsejó: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y Calvino comenta a esto y dice que una iglesia de puros perfectos es desobedecer a Cristo. ¿Escuchó esto? Buscar una iglesia perfecta donde no hay errores es desobedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo que habrá mezcla, que estará el trigo y la cizaña. Jesús dijo: tú no ves el corazón, y si hoy arrancas esto, matas el trigo maduro que para mañana dará fruto. Por eso, hermanos, como pastores no debemos estar a la defensiva de solamente de estar corrigiendo, de estar poniendo en disciplina. No, realmente si es meritorio, si es necesario, primeramente se habla con la persona, porque no queremos que nadie se vaya. Queremos que la persona, aún con sus defectos, aún con sus fallas, permanezca en Cristo. Pero si vemos que la persona sigue practicando el pecado, bueno, es necesario ponerlo en disciplina, aconsejarlo, ayudarlo. Dice Juan, primera de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y eso incluye a la iglesia como cuerpo. La iglesia confiesa pecado cada domingo que viene, cada miércoles que viene. ¿Por qué? Porque cada semana está pecando. Ahora, Dios no tolera pecado impenitente. ¿Qué es el pecado impenitente? Es la conducta pecaminosa sin mostrar remordimiento, arrepentimiento, ni intención de cambio. Es cuando alguien ya por costumbre practica el mismo pecado. Está ahí practicando ahí. Eso sí, Dios no lo tolera. Tarde o temprano vendrá una consecuencia. Y Pablo dice lo siguiente al respecto. En 1 Corintios 5:13 dice: quitad a ese perverso de entre vosotros.
¿A quién? A ese perverso que sigue practicando el pecado y no tiene el remordimiento, no muestra arrepentimiento, ni ninguna intención de cambio. Dice, ese es un perverso y hay que quitarlo de entre vosotros. Y cuando dice quitarlo, no está diciendo quítalo, córrelo de la congregación, como hacen los testigos de Jehová. No, cuando aquí dice que lo quites, o sea, no puedes servir por el momento en una área, en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque servir en un ministerio es un privilegio, es una bendición, aunque muchos no lo ven así. A este perverso hay que enseñarlo, hay que aconsejarlo, hay que tenerlo de cerca para instruirlo. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos tolera? Dios nos tolera la debilidad y la ignorancia y muchas veces la inmadurez. A veces, hermanos, por ignorancia pecamos. A veces por ser inmaduros cometemos errores. Bueno, Dios en eso nos perdona, siempre y cuando vayamos a Él a pedir perdón. Por eso Pablo escribe en Romanos 14:1, dice, recibid al débil en la fe. Ahora, ¿por qué Dios nos tolera estas cosas? Es para humillarnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vengamos al arrepentimiento y Dios permite que nos humillemos. Hermanos, si la iglesia fuera perfecta, entonces nos gloriaríamos nosotros. Pero las manchas, los errores nos recuerdan que la gloria es de Cristo y que el único que nos puede transformar y cambiar es el poder de Cristo. Ahora, en resumen de lo que dijo Calvino, estaba dando a entender que no busques una iglesia perfecta. No existe aquí en la tierra. Esa iglesia perfecta va a existir en Apocalipsis 21. Si esperas una iglesia sin hipócritas, entonces no entrarás ni tú. ¿Sí me di a entender? Lo repito nuevamente. Lo repito. Si alguien busca una iglesia sin hipócrita, entonces ni usted entra. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Entonces, no nos merecemos estar aquí. La iglesia es un hospital, no es un museo de santos. ¿Qué hay en el hospital? Hay sangre, heridos. Los médicos, los doctores, las enfermeras, los camilleros, a veces sus batas están manchados de sangre. Hay quejas, se están quejando, hay enfermos. Pero también en el hospital, decíamos, está el médico. Así la iglesia es un hospital de enfermos, de débiles, de hipócritas. Hay enfermos espiritualmente, pero está aquí el médico de médico, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mientras peregrinas cojeamos. El que no cojea de un pie, cojea del otro. Salmo 500. Amén. Dice que la iglesia es la esposa de Cristo y Él no se divorcia de ella porque tengamos manchas. Híjole, hermano, si Cristo se divorciara de nosotros porque hay manchas, estuviéramos, híjole, amado creyente, amado hermano, nuestro trabajo no es encontrar la iglesia sin mancha.
es amar a la iglesia que Cristo ama y remendarla con palabra, oración y paciencia hasta que Él venga y la presente gloriosa. ¿Qué es, dice, nuestro trabajo? Encontrar, o sea, amar la iglesia que Cristo ama. Es como, por ejemplo, alguien diga: hermano, es que pues yo sí le amo a usted, pero a mi hermano no lo amo. ¿Cómo? Pues todos somos la iglesia. Si me amas a mí, que soy parte de la iglesia, también tiene que amar a todos. Por eso Juan Calvino cierra con lo siguiente: apartarse de la iglesia por las faltas de algunos es apartarse de Cristo. ¿Escuchó esto? Si alguien se aparta de la comunión con los hermanos de la iglesia porque el hermano no le cae bien, es que sí, es que tiene sus... no hay problema. Mira, Cristo aún te amas, aún con paño, con manchas, con arrugas. Aún así Él te ama porque eres la iglesia, la esposa del Cordero. Y apartarse de la iglesia por las faltas de algunos es apartarse de Cristo. Oiga esto, mire. Por ejemplo, una vasija puede estar llena de oro, pero si tiene grietas, eventualmente se manifestarán esas grietas, donde todo lo que tiene dentro se sale, se cae. Esto nos dice que la llenura del Espíritu Santo no elimina nuestras limitaciones humanas, pero sí nos da la capacidad de enfrentarlas correctamente. Si usted está lleno del Espíritu Santo, no significa que usted no tendrá problemas, pero le dará la capacidad de enfrentar los problemas correctamente. Por lo tanto, no hay que ignorar los conflictos en la iglesia. No espiritualices problemas estructurales. Recordemos que el crecimiento requiere ajuste. Cuando una congregación está creciendo, hay que hacer ajustes. Veamos la respuesta de los apóstoles, viendo las prioridades claras y el orden divino. Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El problema no era si había que servir. El problema aquí era quién había de hacerlo. Por ejemplo, mire, hemos tenido, y esto lo comento, hemos tenido un pequeño detalle como congregación. Porque cada año siempre es su servidor, es el que anda para arriba y para abajo en tiempo de lluvias, que hay que arreglar arriba, y que las goteras y que esto. Porque en varias ocasiones he pedido apoyo de algunos hermanos y simplemente pues me dicen sí, pero no vienen. Tengo que ocuparme de la palabra, de la oración, de hacer el mensaje, el sermón, el bosquejo. Tengo que andar ocupado y tengo que solucionar los problemas que hay aquí, audio y todo. A veces digo: Señor, ¿qué está pasando? Y este mensaje es para usted, y se lo digo a usted directamente, que lo tengo frente a frente y de cara a cara. ¿Piensa usted seguir así toda su vida?
El problema aquí, dice, no era si había que servir, el problema era quién había de hacerlo. Y muchas veces aquí, cuando no hay nadie quien lo haga, pues tengo que hacerlo yo como pastor. Gracias a Dios, tengo a uno que no se me raja, ni porque aunque él quiera, porque no lo dejo que se raje también. Al hermano César. A veces necesitamos cerrar el taller que tenemos, el trabajo, para venir a trabajar aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay. Y aparte tenemos que otro día ir y abrir y trabajar para que haya lunch para la mesa. Y los demás, que lo haga el pastor. Mire, los apóstoles dijeron que nosotros, dice, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios, la oración, para servir las mesas. Eso no, dice. Ahora, esto no es un desprecio al servicio, es claridad al llamado. O sea, tenemos que tener en cuenta a qué Dios te llamó. Si Dios te llamó como pastor para que prediques, para que prepares el mensaje, para que ores y cuando prediques correcto, la verdad, sin alterar, eso es el llamado. Hay dos pilares ministeriales. Número uno, es el ministerio de la palabra. ¿Qué es el ministerio de la palabra? Es estar con Dios en oración y con la Biblia en mano. ¿Para qué? Para estar con el pueblo con boca de Dios. Que lo que predica el pastor sea claro, sean pastos verdes, sea maná del cielo. Para eso, que no solo venga con una hojita y 3 versículos y ya y habla de otra cosa, pero menos de los versículos. Eso no es una predicación. No es una actividad más para el pastor en cuestión del servicio. Hermanos, el llamado es la actividad que define al pastor. Por esta razón, Pablo le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 4:13. Mire, Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. No le dijo: haz tú los quehaceres de la congregación. No le dijo: ocúpate en que esté en orden las goteras del local. No dijo eso. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, en la predicación. Todo lo demás se delega. Esto no porque si el pastor deja la palabra, hermanos, mire, si nosotros dejamos la palabra, pues ¿qué le vamos a enseñar? Experiencias personales. La iglesia necesita la palabra de Cristo. Por eso los apóstoles prefirieron quedar mal con las viudas antes de quedar mal con Dios. Y por eso la iglesia explotó en crecimiento. Después, Lutero dijo, este comentario dijo: el diablo no teme a pastores que visitan, teme a pastores que estudian la palabra de Dios. Porque hasta eso, la iglesia, a menos aquí quitamos esa costumbre de hace años, que la iglesia quiere que el pastor le visite a su casa, que el pastor le resuelva el problema de los que ellos provocan por no tener carácter. Y Lutero dijo: el diablo no teme a pastores que visitan. ¿Por qué? Mire, porque la mayoría de pastores visitan
para dar un consuelo de acuerdo a lo que la persona quiere escuchar. Y cuando te visita un pastor y te dice lo que realmente tú no quieres escuchar, ya no quiere que el pastor te visite. ¿Cuántos me entienden esto? Amén. Por eso Lutero dijo, el diablo no teme a este tipo de pastores que visitan, que se la pasan puro visitando, según ellos, para que digan que ama a la iglesia. El diablo teme a pastores que estudian, que oran, que están ahí con la palabra, están pidiendo dirección al Espíritu Santo, revelación de la palabra. Ahora, Lutero no estaba despreciando las visitas. Él mismo visitaba enfermos y consolaba a moribundos. Pero sabía esto, que el diablo se ríe del activismo y tiembla ante la palabra que es bien entendida. Martín Lutero enseñaba que el diablo no pelea con nuestra agenda, pelea con la verdad. El pastor puede tener su agenda llena toda la semana, visita al hermano Chong, a la hermana Juanita, a la hermana Gelacia, al perengano, y no tiene tiempo para preparar el sermón. El diablo no pelea con nuestras agendas, él pelea con la verdad. Él no quiere que se predique la verdad, él no quiere que el pastor se prepare. Y Lutero enseñaba que un pastor que visita pero no estudia solo lleva galletas y abrazos y un buen consejo. El diablo dice: pastor, sigue visitando mientras no abras la Biblia para que prediques con poder y con claridad el mensaje. Dice el diablo: a mí no me hace daño eso que visites. Pero un pastor que estudia, lleva la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el diablo grita, porque una sola escritura bien usada, esto destruye la mentira del diablo. Y eso fue lo que hizo huir al diablo en el desierto. En su casa lea Mateo 4 del 1 al 11, donde el diablo fue a tentar a Jesús. ¿Y cómo lo tentó? Con el pan. Si eres hijo de Dios, dice: arrójate, porque escrito está que mandará a sus ángeles. Pero como el Señor Jesús tenía esa comunión con el Padre día y noche, le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y así, en resumen, Martín Lutero daba a entender lo siguiente: visitar es pastorado, o sea, hay que visitar, pero no hacerlo de que porque tienes que visitarlo porque eres pastor. No, visitar es pastorado. Estudiar es una guerra. El pastor debe hacer dos cosas: visitar y estudiar. El diablo te deja hacer hospitales si no tocas la farmacia. ¿Qué es la farmacia? Es el púlpito. Y la medicina es la palabra de Dios bien entendida. Si nos paramos aquí y solamente damos 5 versículos, pero sin explicar el contenido de ese medicamento, ¿de qué nos sirve? Puedes tener 100 visitas y 0 demonios expulsados, pero con un texto bien predicado, bien explicado, el infierno retrocede. Vamos a verlo. Hechos capítulo 19 versículo 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo
dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Cuál es el contexto de este? Si leemos versículos más atrás, ahí se levanta una persona que vio a Pablo, que como a Pedro, y como los demonios eran reprendidos y salían, y dijo: yo quiero eso. Y él quiso hacer lo mismo con un endemoniado, y ese endemoniado le dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿tú quién eres? Por eso, hermanos, mire, el demonio conoce al que tiene autoridad de la palabra. Escúchame, creyente, visitar no salva a nadie, pero predicar la palabra salva. Y para predicarla hay que estudiarla. Y es ahí donde el diablo suda, donde el diablo teme, porque hay pastores, hay líderes, hay cristianos que ocupan tiempo en la palabra y en la oración. Ok, ahora, ¿qué es el ministerio del servicio? Es el oficio de hombres llenos del Espíritu Santo que cargan con las necesidades físicas de la iglesia para que la palabra de Dios no se detenga. Por eso necesitamos hombres aquí que digan: pastor, yo me ocupo para el mantenimiento de aquí, de esta congregación, para que usted siga en la palabra, estudiando y en la oración. Pero ¿qué sucede? No pasa nada. Es necesario hombres que estén disponibles para que la palabra no se detenga y que nadie sea olvidado, hermanos. Y si alguien ocupa el oficio, el ministerio de servicio en este lugar, no es para servir o ayudar al pastor. Pues le voy a echar la mano al pastor porque creo que se está quejando. No. Si lo haces, no es para que me eches la mano a mí. Si lo haces, es porque estás obedeciendo a Cristo. Que Cristo no vino para ser servido, Él vino para servir. Y Cristo nos llamó para lo mismo, para servir. Y cuando esto funciona, ahora el pastor predica mejor, la viuda come, el griego y el hebreo se abrazan y la ciudad ve todo esto, porque dice: teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día. El diablo, hermano, teme al pastor que estudia, pero también teme al que sirve sin quejarse. ¿Por qué? Porque los dos juntos son el cuerpo de Cristo en acción: palabra y pan, verdad y misericordia. Por eso 1 Timoteo 3:13 dice que los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. En otras palabras, Dios honra el servicio. Dios honra, hermano, hermana, todo lo que usted ha hecho, lo que usted está haciendo. Y Juan Calvino en su comentario escribió lo siguiente, dice: el Señor ha puesto un orden en su iglesia para que no sea confuso o desordenado. Anastasio de Antioquía fue un discípulo de los apóstoles de Juan el Evangelista y Pablo, y él escribió esto. Dijo: sin orden la comunidad, es decir, la iglesia, se desintegra, pero con orden refleja el carácter de Dios. Por eso es importante el orden en la iglesia. Por eso cuando usted venga, no es necesario que vea ya
repetidamente el anuncio aquí. Apague su celular, no esté chateando cuando llegue hasta aquí y está la adoración. Porque estamos ante la presencia de Dios y el orden, sin orden, la iglesia se desintegra, hace lo que quiere. Por eso a veces cuando un niño está y los padres le digo, a ver papá, ¿el niño grita o predico yo? ¿O predico yo o el niño grita? ¿Por qué? Porque hay un orden. Y tal vez no le agrada, pues no me interesa. Porque así lo marca la palabra de Dios. Tiene que haber un orden en la comunidad. Porque si no hay un orden, se desintegra. Pero con orden reflejamos el carácter de Dios. Por ejemplo, un cuerpo humano sano no funciona porque todos hacen lo mismo. Funciona porque cada miembro cumple su función. Esto nos dice lo siguiente: no todos son llamados a todo, no todos. Nos dice que el desorden ministerial debilita a la iglesia. Por eso incluso en el ministerio debe haber un orden, empezando con los líderes. Si un día un líder no viene a la congregación, pastor, me salió una emergencia, le comunico que no voy a ir a la congregación. Ok, está bien. Pastor, por esto, porque no, ok. Pero eso que nomás deje de venir, eso es un desorden. También dice que definir roles no divide fortalezas. Tenemos que enseñarnos a poner, a dar. ¿Sabes qué? Pues está esta área y me gustaría que tú sirvas ahí. Pero ahora veamos el perfil del verdadero servidor. Versículo 3 al 7. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permaneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora lo sorprendente aquí es que eligieron, no es que eligieron, sino cómo eligieron. Porque podemos elegir, pero ¿cómo lo vamos a elegir? Habían ciertos requisitos espirituales. Requisito número 1: buen testimonio. Que no se hable mal de este hermano o hermana. 2: llenos del Espíritu Santo. 3: llenos de sabiduría. Y aquí encierran varias cosas. Cuando hay un buen testimonio, ¿por qué lo hay? Porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué está lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque todos los días está comiendo la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que lo llena de sabiduría. Necesitamos trabajar en esa área. No dice busca a expertos administrativos. No dice busca estrategias en logística. No, dice busca a hombres espirituales. El servicio práctico es profundamente espiritual. No hay división entre lo espiritual y lo administrativo. Juan Crisóstomo escribió. Dijo: aún el servicio más humilde
cuando se hace para Dios, se vuelve sagrado. Por ejemplo, cada mes los hermanos, hay una relación ahí, los varones, y todos los miércoles y domingos se encargan de tirar la basura, que como iglesia, pues tiramos aquí. Ahora, no se sienta apocado, que diga, ay, pues yo tiro nomás la basura. No, dice, aún el servicio más humilde, cuando se hace para Dios, se vuelve sagrado. Amén. Dice el 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra crecía. Los discípulos se multiplicaban. Una iglesia desordenada es como un río desbordado. Tiene mucha agua, pero no tiene dirección. Pero cuando hay orden, ese mismo río genera vida. Cuando hay un río y le dan un orden donde salen zanjas para regar tierras, da vida, hay siembra, hay cosecha. Hermanos, Dios prioriza carácter sobre talento. Lo diré en otras palabras. Dios prefiere un vaso de barro limpio antes que un vaso de oro sucio. 2 Timoteo 2:21 dice, hermanos en Cristo, dice, que habla que donde Dios prefiere usar un don nadie quebrantado que un don que sea famoso. ¿Por qué Dios prefiere usar un don nadie quebrantado? Porque el talento solo te da plataforma, aplauso. Ay, mira qué bueno, qué bien lo hace, bravo. Pero el carácter te da permanencia, donde dice, tendrás crítica, porque tal vez no lo estás haciendo como el que te critica piensa que debes de hacerlo. Pero cuando tienes el carácter por la palabra de Dios, ese carácter te da permanencia. El talento hace que la gente te aplauda nada más, pero el carácter hace que el infierno te respete. Dice Hechos 19:15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Dios quiere priorizar nuestro carácter, y la razón es porque el talento solamente se luce, pero el carácter se prueba en secreto cuando nadie te graba, cuando nadie te ve. Dice el Salmo 101:2, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. El carácter te da integridad. Si Dios te da talento sin carácter, te destruyes. Si te forma el carácter, aunque no tengas talento, Él pone poder en ti y haces cosas que el talento solo nunca podría hacerlo. ¿Tienes talento? ¿Ok? Pero ahora necesitas el carácter de Dios. Dijo Zacarías 4:6 de una manera clara, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Un ejemplo, los cantantes, los que servimos en el ministerio de alabanza, podemos cantar bien, podemos tocar bien un instrumento, pero si no tenemos la guianza, el poder del Espíritu Santo, seremos solamente címbalos resonantes que hacen ruido nada más. Como cantante, como músico, como instrumentista, tengo que practicar mi instrumento. ¿Cuándo? Todos los días. Pero así como practico mi instrumento todos los días, debo orar todos los días, comer la palabra de Dios todos los días, porque es por medio de la palabra de Dios que somos llenos del Espíritu Santo. ¿No hay Dios?
Hermanos en Cristo, el servicio es evidencia de madurez espiritual. Por lo tanto, no es una posición, es una disposición. Lo diré en otras palabras. La iglesia necesita orden tanto como poder. Ahora el espíritu sin estructura es igual al caos. Estructura sin espíritu es igual a muerte. La fidelidad a Cristo puede costarlo todo, pero perder la vida por Cristo es ganarla. Dios usa creyentes ordinarios como usted y como yo, y los usa para impactos extraordinarios. De lo vil y de lo menospreciado Dios usa para avergonzar a los sabios. Termino con la siguiente conclusión. La iglesia primitiva no solo oraba, es algo que a la iglesia actual hoy necesita, le falta. La iglesia primitiva no solo oraba, ¿qué hacía? También predicaba. Es lo que le falta a la iglesia hoy en día. No solamente oraba y predicaba, sino que a través de la oración y la predicación, la iglesia crecía. Es lo que le falta hoy a la iglesia. Pero también resolvía conflictos. Llamaba al del conflicto. Organizaba. Y era una iglesia que moría fielmente. Es una iglesia que aún en la persecución, ella estaba disponible a morir. Era fiel. Hermanos, Dios no solo busca iglesias llenas, busca iglesias maduras, iglesias que no huyan del conflicto, que lo confronten con sabiduría, usando la gracia del Espíritu Santo, que no descuiden el servicio, que estén prestos a servir en la obra, que no teman el costo del Evangelio. Aprovecho esta semana que terminó, alguien subió una reflexión, y muy importante esa reflexión, de la iglesia de los hermanos en Ucrania. ¿Cuántos vieron esa reflexión? Yo sé que todos la vieron. Donde dice que la iglesia, aún en el ataque a las estructuras eléctricas, donde no hay energía eléctrica, no hay calefacción, aún así la iglesia, los hermanos de ese lugar, ellos no dejan de congregarse. Ellos siguen reuniéndose aún con el frío, con la nieve, a más no poder. Están ahí, esperando que en cualquier momento puedan recibir un bombardeo de Rusia. Pero no por eso ellos dejan de asistir a la congregación, dejan de reunirse. Abrigados y todos, ellos están ahí. Y yo decía en el comentario, y nosotros acá, pretextos y pretextos. Hoy no voy porque aquello y el otro. Hoy no voy por aquello. Hoy no voy por el otro. Realmente, hermanos, hagámonos esta pregunta. ¿Estamos haciendo realmente lo correcto? ¿O realmente somos? Mire, es una pregunta muy profunda. ¿Somos parte de la iglesia?
¿O solamente soy alguien que estoy un tiempo pero que aún no he entendido y por lo tanto no soy salvo? Una pregunta incómoda pero también profunda. Cierra tus ojos y ahí con Dios, usted y Dios y su corazón, que Él conoce todo y a Él no podemos engañar. Padre, Dios eterno y poderoso, aumentanos la fe, danos un corazón dispuesto a servir, que tengamos una mente ordenada para tu obra y una fidelidad que jamás retroceda ante el costo, ante las amenazas, por ser fiel al mensaje del Evangelio. Al ser criticados, al enfrentar el pecado y hablar del infierno. Haznos una iglesia madura para tu gloria. Que seamos creyentes con carácter de tu palabra. Danos siempre de tu gracia, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Danos, Señor, esa capacidad para que en todo tiempo podamos enfrentar la tribulación con madurez, que en medio de la presión podamos seguir hablando del Evangelio, podamos servir en todas aquellas áreas, Señor, que tú nos permitas hacerlo. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén.